Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 15 de Conexión Contable, donde el día de hoy vamos a hablar con un destacado profesional, el licenciado Oscar Said Vázquez, licenciado en Contaduría Pública, además también es abogado y es socio de la firma Soluciones Corporativas. ¿Es así, licenciado? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días a todos. Ese es mi perfil profesional o por lo menos parte de él. Perfecto. Si gusta, nos podría ampliar un poco más de su perfil académico y también su perfil profesional. Trabajó en el Servicio de Administración de Rentas. ¿Qué cantidad de tiempo estuvo ahí? Cuéntenos un poco. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre, como bien manifestaban, es Oscar Said Vázquez Mendoza. Soy licenciado en Contaduría Pública y Finanzas. Tengo una maestría en Finanzas y además de ello soy abogado. Efectivamente, trabajé 16 años dentro de la administración tributaria, iniciando en la Dirección Ejecutiva de Ingresos, puntualmente en el área de auditoría interna, donde estuve muchísimo tiempo. Posteriormente, tuve la oportunidad de pasar al área de recaudación y cobranzas, pero el área normativa. Con la nueva administración, el SAR, conocido ahora, pues tuve la oportunidad de desempeñarme como jefe del departamento de recaudación de la Dirección Regional Centro Sur, en donde prácticamente se reciben todas las declaraciones y nos corresponde el proceso de cobro, que no es tan bien visto por los obligados tributarios. Sin embargo, por ahí me destaqué durante parte de el tiempo que me desempeñé en la administración tributaria. Perfecto, licenciado, muchas gracias. Entonces, ahí un poco más, ampliando lo que es el perfil académico y profesional del licenciado Oscar. Lick, vamos a empezar con unas preguntas previas para que lo conozcan un poco más todas las personas que mirarán este episodio número 15. ¿Dónde nació usted, licenciado? Soy originario de aquí de Tegucigalpa, nací aquí en Tegucigalpa. ¿Y cómo surge ese deseo por estudiar la contaduría pública? Fíjense que es algo bastante curioso porque yo tuve la oportunidad de estudiar en el Instituto Central Vicente Cáceres y pues cuando llegó el momento de tomar la determinación si estudiar como perito mercantil o en todo caso bachiller, me incliné por estudiar para perito mercantil. Tuve una profesora de contabilidad básica, excelente docente, se llama Dora, no recuerdo el apellido, y una señora maravillosa que hacía ver la contabilidad como algo hermoso y creo que de ahí nació mi pasión y mi deseo de seguirme formando en esta carrera Es maravillosa. decir, entonces que esa influencia de esa maestra, esa profesora Dora, le hace a usted seguir esta línea, primero en la parte de educación media y luego pues seguir en la Universidad Nacional para la licenciatura. Definitivamente creo que siempre hay docentes que a uno lo impulsan o de repente lo inspiran. Siento que ella tenía esa vocación y en alguna medida pues quise seguir profundizando como estos aspectos que ella por ahí inculcó y seguir incursionando o desarrollando esto que me apasionó desde que lo conocí. Ok, perfecto, Lick. Lo vamos a meter entonces un poco también, porque dentro de la firma y luego de su experiencia en la administración tributaria, pues se dedica a dar asesorías fiscales. Cuéntenos primero un poco su experiencia profesional como jefe regional en el área de recaudación del SAR. Cuéntenos un poco de qué es lo que, vamos a ver, el día a día, qué es lo que se genera. Mencionaba usted ahorita en su presentación que es la parte de la recaudación, la parte del cobro, y que eso pues al obligado tributario pues no le gusta mucho. Efectivamente, en ocasiones tocaba ser, como dicen, el malo de la historia. El departamento de recaudación es bastante apasionante, en el sentido de que ahí se reciben todas las declaraciones que presenta un obligado tributario. En mi caso me tocaba la administración puntualmente de pequeños y medianos obligados tributarios de la región centro-sur. Entonces, los obligados presentan sus declaraciones y hacen pagos, sin embargo, cometen errores. Presentan declaraciones que no les corresponden, cometen errores también al momento de presentar declaraciones y valores que quizás no correspondían, entonces tienen que solicitar a la administración ciertas correcciones. Entonces el Departamento de Cuenta Corriente se encarga de administrar todas esas declaraciones y hacer las correcciones que el obligado tributario en todo caso solicite. Aquello que no se pueda corregir o aquello que prácticamente no es un error, constituye en todo caso un cobro y por eso una coordinación hermana de cobranzas para cuenta corriente y se empieza el proceso a nivel de cobro por las buenas, persuasivo, te llamo, te mando un correo electrónico, te visito, tienes estas alternativas para ejercer el pago y si no se logra la recaudación, pues un proceso judicial. De acuerdo, licenciado. Y
vamos a meternos ahora un poco a la temática que queremos abordar. Eso que normalmente me imagino cuando usted da las asesorías fiscales, son de las primeras cosas que le hacen la consulta las personas que lo buscan. ¿Cómo podría explicarnos usted qué es una nota de crédito fiscal? Una nota de crédito fiscal es un valor que se ha generado producto de créditos o montos que el obligado tributario va pagando de más. Estos créditos, en teoría, existen a nivel únicamente de papel o de sistema. Si yo quiero hacer este crédito efectivo o que me lo reconozca la administración tributaria, lo solicito a la misma y prácticamente me voy a someter a un proceso de auditoría en el que voy a tener que llevar documentación a la administración tributaria, facturas, libros de compra, de ventas, y se va a hacer una valoración de dónde se produce el crédito. Si se determina que efectivamente tengo valores a mi favor, en todo caso yo puedo gozar de este crédito para futuros impuestos que pueda ir generando, o una vez que ya tenga reconocido el crédito lo puedo ceder porque es mi propiedad, se lo puedo ceder a cualquier obligado tributario siempre y cuando lo acepte y ambos tengamos como esa disposición para el mismo. Ok, excelente, Lick. ¿Y cuál es el procedimiento a seguir para solicitar una devolución de impuestos, licenciado, dentro de la administración tributaria? La devolución de impuesto es un poquito escabrosa en el sentido de justamente lo que manifestaba. Cuando nosotros hacemos una petición de este tipo al SAR, básicamente le estamos diciendo, revísenme, Sí. aquí está la documentación, quiero que me reconozcan un derecho y, por lo tanto, voy a ponerme en manos de ustedes para que puedan hacer las valoraciones correspondientes. Entonces, en ese sentido, el Código Tributario permite que si pagué en exceso o pagué algo que no me correspondía, puedo solicitar la devolución. Entonces, tengo este derecho que me asiste y voy ante el SAR y me lo pide. Ahora bien, ¿cuál es el punto importante y relevante con respecto a las devoluciones? Que muchos obligados tributarios no llevan contabilidad, no emiten facturas, no tienen orden en todo esto, entonces muchas veces pudiese resultar contraproducente porque el SAR dirá, no tienes estos elementos y en algunas ocasiones, muchas veces ha pasado que más bien el SAR determina que hay valores a pagar. Entonces, en ese sentido, cuando uno quiere ejercer el derecho de evolución, tiene que hacer una valoración adecuada porque, como menciono, puede resultar un poco perjudicial, sobre todo cuando no hay orden. Pero si yo creo que tengo el derecho, tengo mi contabilidad y mis finanzas en orden, voy a alzar y pongo a disposición de ellos para que lleven a cabo la fiscalización. Son procesos que lamentablemente duran bastante tiempo y pueden ser un poquito desesperantes, pero si el derecho le corresponde, me lo van a otorgar eventualmente. Dos cositas sobre lo que me acaba de manifestar, licenciado. Uno, para las personas que buscan la asesoría, digamos, de nosotros como licenciados en contaduría y expertos en la área fiscal, es importante primero entonces hacer esa valoración. Es decir, tengo la expectativa de este crédito fiscal o de este impuesto que he pagado de más. Primero hay que buscar la asesoría para saber si todo lo que soporta estaría adecuado para poderlo presentar ante el SAR para la revisión. Eso por una parte. ¿De acuerdo? Y lo segundo, ¿qué tan cierto es el mito de que el SAR no devuelve dinero? Lo que le da es lo que habíamos hablado anteriormente, una nota de crédito de ese impuesto. Ok, son muy buenas preguntas en realidad. Inicialmente, bueno, es importante que consideremos en todo caso, como manifestaba, que si puedo establecer un orden, puedo llevar a cabo la solicitud de mi impuesto sin ningún inconveniente. En todo caso, el SAR hará las valoraciones correspondientes y normalmente nosotros recomendamos un diagnóstico en el cual se hace esa valoración, cuál es tu pretensión con respecto a lo que pagaste en exceso, qué es lo que tienes documentado, y nos ha tocado casos que hacemos este diagnóstico y dado la situación de la empresa le decimos, te puede resultar contraproducente, te recomendamos que no lo hagas y no te conviene. Y en algunas ocasiones como, sí, podemos gestionarlo y es la mejor manera para no exponerse ante la administración tributaria. Y el segundo punto también se vuelve muy interesante porque normalmente cuando estaba la administración tributaria anterior, la Dirección Ejecutiva de Ingresos, se tenía este mito que el SAR o el Estado en sí no hacía devoluciones en efectivo. En realidad, el Código Tributario nos manifiesta que podemos Sí. instar estas devoluciones, lo podemos hacer a través de quiero la devolución de mi impuesto, lo deseo en efectivo porque quiero capitalizarme, pagué de más, esto lo puedo utilizar para reinvertir,
o en todo caso utilizarlo para futuros impuestos. Entonces tenemos en realidad las dos alternativas. Perfecto, licenciado. Continuaremos hablando sobre esta temática muy interesante para todos los obligados tributarios. Continuamos conversando con el licenciado Oscar. Por cierto, licenciado, en la parte inicial no nos mencionó, pero usted también es docente. Sí, tengo la oportunidad de servir varias asignaturas. De hecho, desde el 2013 incursiono en el tema de la docencia. Es algo que me gusta mucho, disfruto y siento que es una experiencia bastante enriquecedora. Actualmente soy catedrático de Finanzas y Economía en Unitec a nivel de pregrado y en maestría doy clases en Universidad Virtual para la maestría de Finanzas y también en la maestría de Derecho Tributario, así como sirvo algún tipo de capacitaciones en Cámara de Comercio. Tengo la oportunidad de participar en un diplomado que es muy interesante porque va vinculado con la gestión de administración de hospitales para personal del área de la salud que quizás no tiene esa formación en temas de impuestos financieros y requieren para sus emprendimientos, hospitales y demás. Entonces ha sido muy enriquecedora esa experiencia. Enhorabuena, enhorabuena. Lick, y cuéntenos, ¿cómo rectifico como contribuyente o obligado tributario, como se denomina ahora, una declaración de impuestos? ¿Qué debo de hacer? ¿Dónde lo Bien, puedo realizar? La ley, el Código Tributario nos establece que podemos rectificar declaraciones. Somos humanos, nos equivocamos, entonces en ese sentido tenemos la oportunidad para poder llevarlo a cabo. ¿Qué nos establece la normativa? Si se trata de declaraciones con periodicidad mensual, tenemos un lapso de 12 meses para poder rectificar estas declaraciones. Si se trata de una declaración que tiene periodicidad anual, tenemos el plazo de 5 años para poder llevarlo a cabo. Para ambas alternativas tenemos dos oportunidades para rectificar, es decir, presentamos una declaración original y posteriormente podemos llevar a cabo dos más. Ahora bien, ¿qué sucede y cuáles son algunos puntos importantes a destacar? Cuando yo rectifico una declaración, pero hay un valor a favor del Estado, el sistema del SAR recibe esta declaración y le da paso porque hay un valor mayor a pagar. Entonces dice, bienvenido, Sí. págame. Expedito, cuando sucede esa situación. Efectivamente. Sin embargo, cuando disminuyo el valor a pagar o consigno un crédito que inicialmente no había considerado, esta declaración cae en un estado temporal que la Administración Tributaria denomina como rechazo. Ujú. Entonces, en ese sentido, surge la necesidad de que lleve a cabo una petición ante el SAR, que la puedo hacer tanto en las ventanillas de recepción como a través de los medios electrónicos. Y en este sentido, pues, le digo al SAR, quiero rectificar este error que cometí. Como decíamos, me van a pedir libros de compra, libros de venta, balances, facturas o de repente va a ir vinculada la solicitud de información de acuerdo al error que pude haber cometido para Perfecto. acreditar esta situación. Sí, en realidad entonces sí se puede hacer. Hay una línea expedita que es cuando el saldo, digamos, bien aumenta el valor a pagar hacia el Estado, Así es. pero sí entra en una parte de rechazo y por ahí entonces es que de manera coloquial decimos mejor no rectifique, pero en realidad sí es un derecho y es una posibilidad. Nos mencionaba usted claramente, si es de periodicidad mensual, tengo 12 meses para poder rectificar y las anuales 5 años. Tomen en cuenta este dato. Lick, ¿nos podría ampliar sobre la figura del reemplazo de una declaración? Bien, el reemplazo de declaración sucede cuando yo como obligado tributario presento una declaración que no me correspondía y sucede muy frecuentemente. Por ejemplo, hay personas que por desconocimiento, en lugar de presentar una declaración de persona natural con su RTN, presentaban una declaración de persona jurídica. Entonces, en ese sentido, es una obligación que no tenía y que se atribuyeron. Entonces, en ese sentido, sucede de la misma manera. Puedo instar a la administración y decirle, cometí un error, presenté esta declaración y corresponde prácticamente pasarlo a otro formato o a otro formulario. Igual, debo hacer la solicitud ante la Administración Tributaria, acreditando los documentos que prácticamente le hagan a la Administración valorar este error que yo pude haber cometido. Este trámite es expedito, licenciado, en su experiencia, ¿cuánto tiempo se puede tardar desde el momento en que hago la solicitud hasta que me aprueban el reemplazo? Normalmente los reemplazos son menos complejos, ¿verdad? Porque se trata de llevar una declaración a un formato correcto. Y, por ejemplo, en el caso de las rectificativas o las devoluciones y notas de crédito, hay una valoración y prácticamente toda una auditoría que se tiene que Ok. desarrollar
para conceder un derecho, pero el reemplazo es un poco más sencillo, puede demorar menos. Perfecto, Licky. Según su experiencia, cuéntenos un poco qué es un recibo oficial de pago y cómo se puede modificar este. Ok, esta es una muy buena pregunta porque la Administración Tributaria ha llevado a cabo ciertas innovaciones en su plataforma. Entonces, en ese sentido, un recibo oficial de pago es un documento que anteriormente se utilizaba para poder efectuar el pago de impuestos. ¿Qué le jugaba en contra y cuál era el problema que teníamos estando en la Administración Tributaria? Que hay N cantidad de impuestos, códigos o conceptos, entonces las personas se equivocaban. Entonces, en ese sentido, el recibo oficial de pago podía atribuir un pago que no correspondía. Entonces, igual, normalmente en las ventanillas se podía corregir este error, era un poco más sencillo, o a través de un expediente administrativo. Sin embargo, con la plataforma se tiene la facilidad que ahora cada uno de los pagos generan un boletín de pago que ha venido a reemplazar el recibo oficial de pago. Entonces ahora es menos frecuente que se cometan este tipo de errores. Y creo que es algo bastante positivo que la administración ha implementado porque uno va a pagar efectivamente lo que debe. Perfecto, licenciado. Sí, definitivamente que el boletín de pago ha venido a solucionar esta problemática, que me equivoqué, lo tengo que volver a pagar, hacer el proceso de ir de manera presencial, hacer la rectificación del recibo oficial de pago. Lick, ¿cuándo prescribe un impuesto? Ok, el Código Tributario establece que la prescripción es una forma de extinguir las obligaciones tributarias. ¿Cuándo prescribe un impuesto? Básicamente cuando ha pasado normalmente un periodo de 5 años y quizá no ha habido por parte de la Administración Tributaria una gestión. ¿Qué tipo de gestión puede llevar a cabo la Administración que interrumpa esta prescripción? Prácticamente puede ser, me cobran, me hacen conocer, ajá, vos debes y ahí se interrumpe la prescripción porque me están notificando con respecto a un valor. O para las verificaciones, me van a hacer una auditoría, es que lleguen ahí, me emplacen y me digan, te vamos a verificar. Eso interrumpe la prescripción. Si no sucede en ninguna de estas circunstancias y yo tengo deudas, por ejemplo, y el SAR por la carga administrativa o lo demás no me cobra, pues la prescripción comienza como estos 5 años. Hay puntos importantes y es que el código establece que en todo caso la prescripción se puede dar de oficio, el SAR puede descargar las obligaciones, de hecho el código establece que en febrero de cada año deberían de Hacer el descargarlo proceso. automático o en todo caso yo lo puedo instar como interesado, ¿verdad? Que normalmente las personas se van como por esta línea porque el SAR no siempre hace estos descargos y tenemos esta alternativa. Otro punto interesante es que la prescripción se da en dos vías, tanto para que el SAR pueda ejecutar una acción contra mí como para que yo pueda solicitar. ¿Y a qué me refiero? Si yo tengo una devolución y tengo este derecho o el de la rectificación que hablamos y no lo ejerzo en el tiempo que me estipula, igual, si yo voy a solicitar una devolución y ya pasaron los 5 años, el SAR me dirá, ya no tienes el derecho, no te lo podemos conceder. Entonces tiene como estas dos vías para que pueda aplicar. Ahora, es importante también aclararles, Lick, que eso que interrumpe la prescripción. Si ya recibió el obligado tributario un correo diciéndole que tiene una deuda, en realidad ya interrumpió la prescripción, porque ya hay una acción de parte de la administración tributaria y no se contará de manera corrida los 5 años que establece el código. Efectivamente, y ahora como les comentaba, el SAR tiene esta particularidad de que a través de la oficina virtual está llevando a cabo estos procesos automáticos. Entonces, quizás si antes me quedaba bajo el radar de la administración tributaria, ahora es un poquito más complejo que esto pueda suceder. Perfecto, licenciado, sin duda alguna que es muy enriquecedora la plática que estamos teniendo alrededor de estas asesorías fiscales y de lo que realmente los obligados tributarios deben estar pendientes y buscar en tiempo y forma estas asesorías. Seguiremos hablando con el licenciado sobre esta temática. Continuamos conversando con el licenciado Oscar y en este momento queremos hablar sobre una figura dentro de los obligados tributarios, que es la figura del prestamista no bancario, Lick. ¿Cuáles son sus derechos y obligaciones y cómo se registra, cómo debo registrarme ante el SAT? Ok, muy bien. Esta es una figura bastante interesante porque se trata de una persona, ya sea natural o pudiese ser una persona jurídica, que prácticamente lleva a cabo actividades similares a las que pueda llevar un banco o una financiera o una institución supervisada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Básicamente presta dinero, pero no es un banco. Entonces, en ese sentido, la ley o las diferentes leyes del país permiten que esto pueda
suceder. Entonces, en este sentido, el prestamista no bancario va y se registra ante la administración tributaria como tal, que va a llevar a cabo esta actividad. ¿Pudiese desarrollar otro tipo de actividades económicas? Totalmente, tenemos como esta libertad. Y uno de los puntos importantes y relevantes con respecto a los prestamistas no bancarios son las leyes que lo rigen. Si bien es cierto, no existe algo puntualmente o una ley específica para ellos, de repente tienen obligaciones del Código Civil, del Código de Comercio, del Código Tributario y leyes de impuestos sobre rentas y ventas. Entonces, en ese sentido, tienen las mismas obligaciones que cualquier obligado tributario a nivel del SAR. Solicitar o inscribirse en el RTN, emitir facturas o algún tipo de documento fiscal, comprobantes de retención en algunos casos que pudiesen aplicar, y también el SAR les establece la responsabilidad de forma trimestral, reportar periódicamente como aquellos obligados tributarios a los que les ha realizado algún tipo de préstamos, con el objetivo de que la administración ejerza ese control sobre ellos. Perfecto, Lick. Y sobre el tema de exoneraciones de pago de impuestos, ¿quiénes están exonerados, Lick? ¿Y qué debo realizar en caso de aplicar a una exoneración como tal? Bien, aquí es importante distinguir aspectos relevantes. El Código Tributario establece dos figuras, la exención y la exoneración. Son figuras similares, ambas son leyes, son decretadas por el Congreso Nacional y ambas nos prácticamente dispensan, ya sea del pago total o parcial de tributos. La diferencia radica en que una exención es de tan amplio conocimiento que yo no tengo que ir ante la administración o ante ningún ente que me reconozcan este derecho. Yo lo tengo. Por ejemplo, los productos de consumo popular. Sin embargo, la exoneración es una situación que es atribuible a un obligado tributario. Yo considero que tengo un derecho, por ejemplo, una ONG, pensémoslo así, no tiene finalidad de lucro y dice, yo voy a apoyar a este proyecto social o a estas personas en situación vulnerable, por poner un ejemplo. Entonces, en ese sentido, yo considero que, dada la actividad que llevo a cabo, no debería pagar impuestos por el ingreso que pudiese generar o que pudiese percibir. Entonces, voy ante la Secretaría de Finanzas y solicito el beneficio. Finanzas me responderá a través de un documento, una resolución de exoneración. Entonces, las diferentes leyes de impuestos establecen quiénes están exentos y si consideramos, como manifestaba, tener ese derecho, tenemos que ir ante finanzas y pedirlo y seguir en todo caso procedimientos administrativos para poder disfrutar del mismo, porque también podemos ser objeto de verificación si estamos utilizando o no correctamente el beneficio. Ok, perfecto, Lick. Hay una pregunta que seguro se le hace a muchos obligados tributarios. ¿Cómo me doy de baja del sistema tributario? En algún momento estuve activo, realicé actividades que realmente pagaban impuestos, pero hoy no lo estoy haciendo. ¿Cómo hago ese proceso? ¿Cómo informo el cierre de operaciones? Y la parte de la figura temporal y definitiva. Ok, muy bien. Muchas personas desconocen este tema y simplemente dejan de llevar a cabo actividades económicas y aquí no pasó nada y dejo de hacerlo. Sin embargo, este es un error frecuente. ¿Por qué? La administración tributaria no tiene forma de conocer si yo estoy llevando a cabo actividades económicas o no, a menos que yo lo informe. Y las obligaciones siguen acumulándose si yo no lo reporto. Entonces, en ese sentido, yo puedo, si mi baja es definitiva, debo ir ante la municipalidad, cumplir los requisitos que también ellos establecen y en todo caso, 40 días después de haber cesado mis actividades, yo le informo a la administración tributaria que fue de esta forma. En este sentido, yo puedo dar de baja temporal, como decíamos, probablemente en este momento lo voy a dejar por ahí suspendido, pero pretendo retomarlo o definitivamente una baja definitiva. Entonces, es un expediente que se conoce en la administración tributaria. Puntualmente hay un departamento que se llama gestión tributaria que le corresponde analizar este tipo de expedientes. ¿Y qué hay de cierto con que cuando uno va a solicitar este tipo de cierre, ya sea temporal o definitivo, le hacen también una revisión, le hacen como una auditoría para poder verificar definitivamente que la situación o el extremo que está presentando el obligado tributario para cerrar sus operaciones? Bien, efectivamente el SAR tiene esta facultad fiscalizadora. Entonces, en ese sentido, quiere garantizar que los impuestos, si los hubiese, se paguen. Entonces, en ese sentido, hay una verificación. También me va a pedir, por ejemplo, libros contables, quizás, estados financieros y pensemos en el supuesto que yo como empresa operé hasta el mes de septiembre.
hasta el mes de septiembre probablemente yo generé ingresos y también tuve gastos. Entonces, el SAR pide también que hagamos como una declaración, en este caso un poco más corta, que no lleva los 12 meses que normalmente tiene el año, hasta el momento que yo digo estoy cesando. Y en ese sentido se determina si hay obligaciones o no pendientes para ese periodo, y también el SAR hace valoración de periodos anteriores, ¿verdad? Normalmente piden 2 años, pero en su facultad fiscalizadora pudiese pedir los documentos que estime oportuno. Perfecto, licenciado. ¿Cuáles son los documentos oficiales permitidos por el SAR? ¿Cómo informo de los no utilizados? Porque antes se hacía el proceso que uno enviaba un correo electrónico específico. Ahora, ¿cómo lo hago dentro de la oficina tributaria? Ok, muy bien. Son 3 tipos de documento fiscal que nos establece el régimen de facturación. Tenemos los comprobantes fiscales, tenemos documentos complementarios y tenemos otros documentos fiscales. Entonces son como estas 3 categorías. Los comprobantes fiscales son quizás los que ya conocemos y que son más difundidos. La factura, recibo por honorarios, constancia de donación, por ejemplo, que quizás las personas se familiarizan un poco más con ellos, boleta de compra también. Tenemos estos documentos complementarios, guía de remisión, nota de débito, de crédito o los comprobantes de retención. Y tenemos otros documentos fiscales como los que emiten los bancos, las instituciones públicas, que también sirven como soporte para todo este tema de sustentar mis gastos, ¿verdad? Todo aquello que en todo caso yo pude haber incurrido en el ejercicio habitual de mi negocio. Usted establece un punto relevante. Antes, pues mandábamos un correo electrónico, descargábamos una plantilla de Excel y decíamos, estos documentos fiscales no los utilicé. Sin embargo, actualmente la plataforma y la oficina virtual permite que yo de forma automática reporte todo aquello que no pude haber utilizado como documento fiscal, así como aquello que pude haber extraviado, me robaron, se dañó. Y en este sentido es un punto muy relevante, las personas no lo conocen, pero si no lo hacemos en tiempo, 10 días después de que se me vencen los documentos fiscales y no lo reporto, puedo incurrir en sanciones por parte de la administración tributaria como una falta formal. Ok, de acuerdo. Y en el caso de que suceda eso, pasan los 10 días, no lo informa, ¿hay alguna manera de poder evitar, digamos, una posible sanción de la administración tributaria? Diría yo, poniéndole, me quedaron 5 recibos de honorarios, por decir así, y ay, no los reporté. ¿Puedo ponerles anulados? O sea, tener los que realmente no se utilizaron y que esté el original y su copia ahí. O siempre incurriría en el caso de revisión del talonario de parte de la... Me puede hacer una revisión la administración tributaria y esta es como una salida que normalmente los obligados tributarios llevan a cabo, ¿verdad? Porque la normativa establece aquello que no utilicé. Pero como usted bien manifiesta, si de repente yo digo, ok, acá fue que sí lo utilicé, cometí un error y por ahí está anulado, de repente la administración tributaria pensará en la buena fe y quizás pudiese librarme de la sanción. Normalmente existe ese mecanismo. Esa posibilidad. Existe. ¿Podría explicarme de forma sencilla, Lick, las principales obligaciones fiscales y en qué se distingue un obligado tributario bajo la figura de persona natural, comerciante individual y persona jurídica? Bien, la administración tributaria, bueno, a través del Código Tributario se establece que tenemos obligaciones materiales y formales. Las obligaciones materiales derivan que tengo que pagar y las obligaciones formales son el resto de obligaciones. ¿Cuáles, por ejemplo? Presentar mis declaraciones juradas, emitir comprobantes fiscales, llevar registros contables y todas estas obligaciones de hacer, ¿verdad? De informar al SAR todos los cambios que son vulnerables o que tienen susceptibilidad a nivel de impuestos, se vuelve necesario reportar. Eso es una obligación formal. Entonces, todas estas tienen, en todo caso de no cumplirse, sanciones que se llaman o se denominan multas. Y la obligación de pago, si no la cumplo, pues tendré que pagar intereses. Entonces, esa es una obligación material y formal. Ahora bien, hay distinción entre una persona natural, un comerciante individual y una persona jurídica. ¿En qué radica? Persona natural somos nosotros, vamos, nos inscribimos ante el SAR con nuestro RTN y puede o no que llevemos a cabo actividades económicas. O somos profesionales independientes y emitimos nuestros recibos por honorarios profesionales. Presentamos nuestra declaración de renta y no tenemos más obligaciones. Sin embargo, un comerciante individual lleva a cabo actividades de comercio. Entonces está obligado
a emitir facturas, llevar libros contables, tienen un poco más de responsabilidad. Y las personas jurídicas son aquellas que son empresas que tienen como este patrimonio propio y esa personalidad jurídica y tienen todas estas obligaciones que conocemos normalmente. Perfecto, licenciado. Seguimos conversando con el licenciado Oscar Said Vázquez Lic. En el tema de las constancias de donación, ¿cómo se solicita una constancia de donación? Y sobre todo, a mí me han llamado muchos ONG, mire, que emitimos una constancia de donación, pero nos equivocamos, pero no la podemos anular en el sistema. ¿Cómo sería el proceso de poder tener de manera legal esa constancia de donación emitida, más no utilizada? Bien, la constancia de donación es uno de los últimos documentos que se incorporó a el tema del régimen de facturación y es bastante importante conocerlo. La constancia de donación básicamente va a respaldar este gasto para el obligado tributario que esté efectuando la misma. ¿A quién le podemos llevar a cabo donaciones? La ley también ya establece quiénes son, ¿verdad? Por ejemplo, el Estado, municipalidades, organizaciones sin fines de lucro o que tengan fines políticos, científicos, religiosos, deportivos o, en todo caso, que agremien o protejan derechos de alguien más. Entonces, en ese sentido, yo me identifico como una causa, llevo a cabo una donación y esta empresa o esta entidad está en la obligación de emitirme una constancia de donación que va a respaldar este valor que yo estoy llevando a cabo. Porque para mí, como obligado tributario, va a ser deducible de impuestos sobre renta. Y si anulo una constancia porque cometí un error, y son cosas que suceden, ¿verdad? Perfectamente puedo consignar la leyenda anulado por si el SAR viene y me fiscaliza y diga, ok, esta constancia en realidad la emitiste, pero tuvo algún tipo de error y prácticamente es un documento que no tiene validez, pero sí me va a pedir que deje constancia de ello. Ok, perfecto. Y otra cosa, cuando hablábamos de la parte de las exoneraciones, entendemos que esta es una responsabilidad de autorización de parte de finanzas. Sí. Pero, ¿cómo es ese proceso? ¿Quién es el que está realmente, en base a ley, obligado a fiscalizar el buen uso de la exoneración? Bien, la administración tributaria, o en este caso el SAR, tiene responsabilidades de fiscalización y a él se le atribuyen algunas de estas responsabilidades. SAR puede tener algún tipo de indicios con respecto a la utilización correcta o no de las exoneraciones. Sin embargo, la normativa y el Código Tributario establece que hay una responsabilidad por parte de la Secretaría de Finanzas de verificar si efectivamente yo como institución exonerada estoy cumpliendo con los requisitos o estoy cumpliendo con los compromisos que yo establecí al momento de pedir una exoneración. La única salvedad que Finanzas debería considerar para decir no cumpliste es que haya un tema de caso fortuito o fuerza mayor. Caso contrario, pudiese decir no utilizaste correctamente este beneficio, pudiese en todo caso no concederte nuevamente uno. Por eso es que el tema de exoneraciones es renovable. ¿Sí? Efectivamente. Todos los años tiene que hacer nuevamente el proceso de renovación, que es un poco más expedito que cuando se solicita por primera vez. Año a año yo tengo que manifestarle a la Secretaría de Finanzas, vengo a solicitar en todo caso mi exoneración. Ellos, como decía, van a pedir informes con respecto a qué hice, los compromisos que había adquirido. Si llevé a cabo proyectos, tendré que informar quiénes fueron los beneficiarios, cuál fue mi alcance. La Secretaría de Finanzas establecerá las medidas para fiscalizar. Perfecto, licenciado. Bueno, hemos conversado alrededor de esta temática que es de mucho interés porque los obligados tributarios siempre necesitan asesoría, siempre necesitan estar informados sobre sus obligaciones y la forma en que pueden hacerlo de la mejor manera. Vamos a continuar más adelante con la partida rápida con el licenciado Oscar Vázquez, donde vamos a conocer de manera puntual, con ciertas preguntas, licenciado, que le voy a hacer, algunos detalles específicos de su persona. Y continuamos con el LIC Oscar Vázquez y ahora tenemos la partida rápida. Okay. Le voy a hacer unas preguntas y usted me tiene que responder con una sola palabra o con una frase. Licenciado, bien. ¿Cuál es su mayor temor? No poder hacer las cosas que me gustan y disfruto. ¿Su mayor alegría, LIC? Mi familia, mis amigos y las personas que me rodean. ¿Su canción favorita? Tengo dos. Tengo una que se llama I Just Wanna Be Your Everything, de Andy Gibb, y tengo una de Alejandro Sanz que se llama Lo Ves.
Su pasatiempo, Lic. Me gusta mucho viajar, disfruto de hacerlo y nadar y correr. Su mejor maestro, licenciado. Sin duda, el licenciado Roberto Chan, con Auditoría de Sistemas de Información. ¿Los tributos son para usted? Son un universo interesante por descubrir. ¿Y qué significa la carrera de Contaduría Pública? Compromiso, pasión, entrega, dedicación, ética y transparencia. ¿Quién le inspiró para estudiar esta carrera? Definitivamente la maestra que les comenté que tuve en mi educación secundaria. ¿Su mayor satisfacción, Lic? Poder hacer lo que me gusta y disfruto. Perfecto, y esto ha sido la partida rápida con el licenciado Oscar Vázquez. Y hemos llegado a la parte final de este episodio número 15 de Conexión Contable, donde hemos estado conversando de temas relacionados a la fiscalidad, a la administración tributaria con el licenciado Oscar Vázquez, que tiene una vasta experiencia porque trabajó en la administración tributaria y porque actualmente se sigue destacando dando asesorías fiscales en la firma en la cual pertenece. Licenciado Oscar, ¿cuál es la importancia que le podríamos decir a los agremiados y a los obligados tributarios que van a ver este episodio número 15 de seguir actualizándose en este tema, de estar pendiente de los cambios que vienen, de las actualizaciones de plataforma? ¿Nos podría contar un poco de manera global qué cosas debo estar pendiente? El profesional de la contaduría pública que asesora también a los obligados tributarios y los propios obligados tributarios. Muy bien. La verdad que este mundo de los impuestos es bastante cambiante. Sin duda, uno de los principales problemas que yo pudiese compartirles mientras estuve en la administración tributaria es el tema de las personas que tienen desconocimiento en este tema de los impuestos. Muchas empresas, pequeños empresarios, emprendedores, básicamente decían, estoy pagando demasiados impuestos, tengo que cerrar, tengo demasiadas sanciones o me están multando por esto. Y cuando íbamos y revisábamos y nos tocaba como esta parte de asesorarlos, veíamos que estaban pagando impuestos que no correspondían, montos que no eran los adecuados y todo esto se debe al desconocimiento. Entonces, en ese sentido, si bien es cierto, yo como emprendedor tengo o empresario tengo una noción de lo que yo quiero hacer a nivel de empresa, tengo que conocer también que tengo obligaciones y responsabilidades. Entonces, el tema de la formación se vuelve un punto importante y relevante. También hay un aspecto a destacar y es que lamentablemente en muchas ocasiones existen contadores que quizás no tienen esta formación o este mundo de los impuestos puede ser tan amplio y abrumador. Tenemos tantos impuestos, tantas formas de cumplir, que en todo caso muchas veces algunos contadores son los que cometen errores y son los que ponen a las empresas en situaciones complejas. Entonces la actualización se vuelve una herramienta importante para todos nosotros como profesionales que estamos brindando este servicio de asesoría, porque al final de cuentas todos pretendemos invertir nuestros recursos en hacer crecer nuestra empresa o nuestro negocio. Entonces, conociendo este mundo de los impuestos, actualizaciones, la forma de cumplir mis obligaciones, yo puedo en alguna medida garantizar que voy a cumplir, pero también que voy a pagar lo que se vuelve en todo caso justo, no más de eso, y llevar esas inversiones a mi empresa sin pagar multas, sanciones o tener incumplimientos que me pueden perjudicar. Y de manera puntual, Lic, ¿esta sería una buena especialización para los agremiados, el área de los impuestos? La verdad que se vuelve un área bastante compleja e interesante. Pienso que si les gusta o en todo caso a nivel general deberíamos tener el conocimiento todos a nivel general. Sin embargo, es un área excelente o una oportunidad en la que pudiésemos profundizar. Hay personas que se especializan en estos temas y en realidad se vuelve algo muy relevante por lo mismo, porque hay falta de conocimiento o hay muchas dudas en torno a los impuestos y muchas veces las personas tienen miedo de emprender o de llevar a cabo actividades porque desconocen. El temor nos hace como querer alejarnos y decir, no me voy a arriesgar. Entonces, si podemos enfrentar estas cosas, tenemos un panorama más claro a seguir. Perfecto, licenciado, sus palabras finales, que ha sido realmente pues un gusto poder compartir con usted y hablar sobre esta temática que sin duda alguna podríamos estar horas hablando de la temática tributaria, así que pues sus palabras finales para todos los agremiados y las personas que van a ver este episodio número 15.
Ok, básicamente agradecer al colegio por haber tenido a bien invitarme, a la junta directiva también que está llevando a cabo ciertas labores bastante interesantes, ciertas gestiones bastante importantes para todos nosotros como agremiados y tener estos espacios formativos o de repente conocer tanto a los que fueron nuestros docentes como a nuestros compañeros, qué es lo que están llevando a cabo y qué es aquello en lo que se ha especializado, pues se vuelve bastante interesante y qué importante que tengamos estos espacios para poder conocer y hacerlo saber. Perfecto, licenciado. Quiero recordarle antes de despedirme que aproveche a todos nuestros agremiados al colegio todos los beneficios que tiene el colegio. Hay una gran gama de beneficios en los cuales usted puede aprovechar con manteniendo sus cuotas al día. Además, también pendientes de todas las capacitaciones que el colegio está ofreciendo para cada uno de nosotros. Y esto ha sido el episodio número 15 de Conexión Contable. Le saludó Henry Oviedo.